siguientes al 11 de septiembre, incluso cuando el país aún estaba enterrando a sus muertos, la Casa Blanca mantenía un inquietante secreto. De acuerdo con los informes, parecía muy clara la inminencia de un ataque nuclear. Una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos consiguió una pista gracias a uno de sus efectivos humanos, un agente de nombre en código Dragonfire, que les dijo que los terroristas habían conseguido un arma nuclear, un dispositivo nuclear de 10 kilotones, y que pretendían introducirlo ilegalmente en Nueva York. Según las fidedignas fuentes de Calabresi, la administración envió un grupo secreto de equipos de búsqueda para alertas nucleares a Nueva York. La tensión estaba al máximo nivel. Nadie dijo que fuera imposible, ni tampoco que no pudiera ser introducida ilegalmente en Nueva York, ni que no pudieran hacerla estallar si los terroristas veían la oportunidad. Así que nos tomamos todos esos informes con tremenda seriedad. Octubre de 2001, Nueva York. Los neoyorquinos todavía están conmocionados por los efectos de los ataques del 11 de septiembre. Resultaba difícil imaginar que algo peor pudiera ocurrir. El alcalde Rudolph Giuliani y su equipo exhortaban a la gente a que se concentrara en la recuperación, inconsciente de que al mismo tiempo alguien estaba intentando evitar una posible catástrofe nuclear. Ni al alcalde ni a mí se nos informó de la posibilidad de que se produjera un ataque nuclear. En octubre o en noviembre, a principios de noviembre creo, el Departamento de Energía, junto con el FBI, llegó a Nueva York para realizar una serie de investigaciones, de búsquedas geográficas con detectores de radioactividad. Base aérea de Andrews. Desde aquí se despliegan las unidades de los equipos de búsqueda para alertas nucleares, o NEST, para localizar las amenazas nucleares. Lo más probable es que también se desplegaran en Nueva York. Siempre preparados para una alerta nuclear, los NEST y su equipo de alta tecnología pueden presentarse en cualquier parte de Estados Unidos momentos después de recibir el aviso. Si los terroristas consiguieran introducir ilegalmente una bomba nuclear en el país, la misión de los NEST sería encontrarla. Son los cazafantasmas del mundo nuclear. Los neoyorquinos jamás se percatarían de las discretas investigaciones de los equipos NEST. Helicópteros equipados con dispositivos especiales de detección sobrevolaban la ciudad. Miembros de los equipos con detectores de radiación escondidos en maletas caminaban por las calles. Furgonetas sin ninguna marca cargadas con la última tecnología para la detección recorrían metódicamente la ciudad. Era como buscar una aguja en un pajar. Incluso sirviéndonos de helicópteros, de furgonetas equipadas y de científicos a pie, todo a la vez, la búsqueda se alargaría mucho en una ciudad de las dimensiones de Nueva York, Chicago o Los Ángeles. En aquel momento nos dijeron que era algo preventivo. Al final, el grupo de seguridad antiterrorista de la Casa Blanca supuestamente concluyó en que el informador se había equivocado, pero las implicaciones de la falsa alarma eran preocupantes. Lo que de verdad demostró este incidente fue que si alguien conseguía hacerse con un arma nuclear, ya fuera un paquete bomba o una cabeza nuclear más grande, existían escasas posibilidades de que nadie pudiera hacer nada para evitar que la introdujera en Estados Unidos, y especialmente en área metropolitana como la de Nueva York. Para el corresponsal especial del National Geographic, Peter Bergen, la historia de la amenaza nuclear sobre Nueva York suscitaba dudas inquietantes. Bergen es uno de los pocos periodistas occidentales que ha entrevistado a Osama Bin Laden y ha escrito un libro sobre la cabeza pensante del terrorismo. Cuando me enteré del problema en Nueva York, me quedé paralizado porque el sueño de Osama Bin Laden era atacar Estados Unidos con algún tipo de arma nuclear. Aunque las fuentes oficiales del gobierno nunca confirmarán ni desmentirán el incidente de octubre, este hecho me hizo plantearme cuestiones alarmantes. ¿Podían los terroristas idear algún tipo de ataque nuclear? ¿Hasta qué punto Washington se tomó en serio la amenaza? En la capital del país, Peter Bergen se reunió con el asesor para la seguridad nacional Brent Scowcroft, que trabaja para la administración actual como presidente de la Junta del Presidente para la Inteligencia en el extranjero.
General Scowcroft, ¿qué probabilidades hay de que grupos terroristas como Al-Qaeda empleen dispositivos nucleares o radiactivos en algún momento en el futuro? Creo que hay bastantes. Pero dividamos entre los dos tipos. En todo el mundo existe mucho material nuclear inadecuadamente vigilado en forma de armas, sobre todo en Rusia. Ahora seguramente, con lo que no cuenten, sea con la capacidad de fabricar armas a partir de material físil. Pero robar un arma no es lo mismo. ¿Robar un arma o fabricar una? Los expertos difieren acerca de qué es más probable. En Afganistán existen pruebas de que Al-Qaeda exploró habilidades. Al sobrevolar por las montañas del Hindu Kush hasta Afganistán, me pregunto si Bin Laden podría estar escondido en algún lugar allá abajo. Si podría haberse hecho con un dispositivo nuclear procedente de la antigua Unión Soviética, o si contaría con alguna otra ayuda más cercana a casa. No había vuelto al país desde la caída de los talibanes y sentía mucha curiosidad por saber qué habría cambiado. Bajo el régimen talibán, Kabul, la capital, había sido un lugar deprimente y tranquilo, con calles prácticamente vacías. Ahora hay incluso atascos. La ciudad rebosa energía. Es asombroso comprobar cuánto ha cambiado desde que los talibanes fueron derrocados. Los mercados callejeros están llenos de clientes. Es como si la ciudad hubiera resucitado. Cuando empezó la guerra contra los talibanes el pasado octubre, ni siquiera podía imaginar que alguna vez sería testigo de escenas como estas. La guerra terror. El objetivo era la destrucción sistemática de la zona de influencia de Al-Qaeda. Con duros ataques aéreos, la coalición liderada por Estados Unidos destruyó en poco tiempo las defensas de los talibanes y mató a muchos de los soldados de infantería de Al-Qaeda. Pero incluso en noviembre de 2001, cuando la campaña de bombardeos de Estados Unidos aún hacía estragos por encima de ellos, Osama Bin Laden envió un provocador aviso al mundo desde su escondite secreto. En una entrevista con un periodista pakistaní, Hamid Mir, anunció que su red tenía acceso a armas nucleares y que estaba en disposición de utilizarlas para defenderse. No puedo decir que llevaran armas nucleares en la mano, pero la seguridad que se vislumbraba en sus rostros, la motivación que tenían, me hizo pensar que eran muy peligrosos. Íbamos a subestimarlos. Eso me obligó a preguntarle a Bin Laden si tenían o no ese tipo de armas. Y me sorprendió mucho su respuesta porque yo esperaba que me dijera siguiente pregunta y en su lugar me dijo sí. También presente en la reunión estaba el segundo de a bordo de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Cuando se terminó la entrevista y estábamos tomando el té, le dije al doctor Ayman al-Zawahiri que para mí resultaba muy difícil creer que tuvieran en su posesión ese tipo de armas. Y me contestó, señor Mir, si se tienen 30 millones de dólares no es difícil. Se pueden comprar maletas bomba. Hay cientos de científicos rusos en paro y podemos ponernos en contacto con ellos. No es nada complicado. Entonces, definitivamente, ¿habría tenido Bin Laden acceso a armas nucleares rusas o habría intentado fabricar su propia bomba? Recientemente han corrido rumores de que los terroristas podrían ir viendo las así llamadas maletas bomba de países de la antigua Unión Soviética, aunque según la mayoría de los expertos, debido a la dificultad que supone el manejo de dichas armas, esto no es muy probable. Existen más posibilidades de que los grupos terroristas como Al-Qaeda prefieran fabricar sus propios dispositivos. La opción más sencilla es lo que se conoce con el nombre de bombas sucias, que no son bombas atómicas como la de Hiroshima, sino que consiste en una serie de explosivos colocados alrededor de un material radiactivo, que puede robarse en cualquier hospital, fábrica o planta de energía nuclear. La explosión mataría a pocas personas, relativamente, pero dispersaría material radiactivo capaz de contaminar bloques enteros y crear una situación de pánico general. Por otro lado, además, los terroristas más ambiciosos intentarían fabricar una bomba nuclear real. Hacerse con la cantidad suficiente de uranio enriquecido para fabricar tal arma no sería fácil, pero diseñarla es bastante sencillo. Sirviéndose de explosivos convencionales, se masa de uranio de grado armamentístico en una segunda masa, creando así una reacción en cadena autoalimentada y una explosión nuclear.
Este fue el tipo de bomba que se empleó en Hiroshima. Para saber más acerca de los planes nucleares de Bin Laden, Berger se reunió con un viejo amigo, el periodista Peter Juvenal, que descubrió documentos de Al Qaeda en un piso franco del grupo terrorista. La última vez que trabajaron juntos en Afganistán fue cuando grabaron la primera entrevista televisiva con Osama Bin Laden, en una época en la que muy pocos habían oído hablar del misterioso multimillonario saudí. Juvenal condujo a Bergen hasta uno de los que fueran pisos francos de Al Qaeda en Shah-e-Nau, Kabul. Allá por noviembre, cuando Peter Juvenal grabó las imágenes de estos pisos francos, los suelos estaban cubiertos de papeles. Los documentos encontrados en estas casas de Kabul detallaban el alcance de los planes de la red terrorista. Y si algo parecía claro, era que Al Qaeda estaba recogiendo información acerca de las armas nucleares. El propio Bin Laden quería saber todo lo posible sobre este tipo de armas. Pudimos saber que aquí, en Kabul, quizá en uno de estos pisos francos de Al Qaeda, se habría celebrado una reunión crucial entre Bin Laden y dos hombres de procedencia pakistaní. Los hombres no eran visitas corrientes, sino dos científicos retirados del programa nuclear de Pakistán. Uno de ellos desempeñó un papel clave en el desarrollo de la primera bomba atómica de Pakistán, el sultán Basiruddin Mahmud, un experto en materiales nucleares enriquecidos. Para saber más acerca de esta reunión entre Bin Laden y Mahmud, Peter Bergen se trasladó a Pakistán. Unas cuantas semanas después del 11 de septiembre, los investigadores pakistaníes arrestaron e interrogaron a Mahmud, un fundamentalista islámico simpatizante de los talibanes. Mahmud se encontraba efectivamente bajo arresto domiciliario y le estaba prohibido hablar con la prensa. Así que me puse en contacto con un periodista muy familiarizado con el caso Mahmud. Oficialmente, el gobierno pakistaní dice que el científico no facilitó información secreta a Bin Laden y que por eso han decidido no juzgarlo. ¿Cuál es la verdadera historia? En un barrio cualquiera de Karachi, me dispuse a buscar la casa del veterano periodista de investigación Kamran Khan, que también trabaja como corresponsal para el Washington Post. Un trabajo no carente de riesgos en los días que corren. Una alta pared y una cámara lo protegen contra los visitantes no deseados. Hi Peter, come in please. So Kamran, you have a quite well organized. Incluso para un veterano periodista como Kamran Khan, el hecho de que Bin Laden consiguiera reunirse con uno de los más prestigiosos científicos nucleares pakistaníes resulta inquietante. Khan opina que los miembros de la comunidad de inteligencia pakistaní deberían haber tenido noticia de las reuniones porque seguían muy de cerca los pasos de Bin Laden y de los miembros del programa nuclear pakistaní. Muy interesante. ¿Y cuál era la función de Mahmud en el programa nuclear? ¿En qué consistía exactamente? Era un hombre. Recibió 2 veces la condecoración más alta que el gobierno pakistaní otorga a los civiles. Era la piedra angular del programa nuclear pakistaní. Obviamente la gente como Bin Laden tiene interés en conocer a gente como Mahmud. Según la investigación de Khan, Mahmud y su colega se reunieron al menos en 2 ocasiones con Bin Laden. Y los encuentros se prolongaron siempre durante horas. Osama Bin Laden estaba muy interesado en el funcionamiento de las armas nucleares, así como en su fabricación, su montaje y en cómo era posible conseguir una. Si podía hacerse con una bomba pequeña o con una grande. Bin Laden parecía seguro de poder conseguir material nuclear.